Buenos días. ¿Ausencias a justificar? Carlos Coronado lo ha justificado a través de Secretaría. Grupo Ciudadanos. Javier Cubillo, por motivos laborales. De acuerdo. Comenzamos con el orden del día. Punto primero, proposición de cesión de la titularidad de la concesión de Manial de la parcela S1 del Plan Parcial PPVA2 Valdelagrana con destino a la construcción y explotación de un centro asistencial para la tercera edad geriátrico adjudicada a Gecosol 21 Sociedad Anónima a favor de Santa Clara Quality Sociedad Limitada. ¿Presentación del punto? Sí, bien, como ya informamos en la comisión informativa, esto es un punto que se viene trabajando desde el anterior mandato. Como saben, la concesión actualmente de la explotación del terreno y de la construcción que se llevó a cabo en esos terrenos de Valdelagrana para este geriátrico está en manos de la empresa Gecosol, pero desde hace prácticamente 2 años quien realmente gestiona el geriátrico es Santa Clara Quality SL. Lo que hoy traemos aquí a aprobación y, como digo, se llevaba negociando desde el anterior mandato es que Santa Clara Quality sea finalmente la titular de esta concesión de Manial e incluso la empresa se ha hecho cargo de los costes, bueno, de la deuda que tenía la empresa Gecosol, que era la originaria empresa concesionaria, de 1,7 millones de euros en concepto del canon que debía el ayuntamiento más el IBI. Entonces, bueno, es traer aquí simplemente ese cambio de la concesión de Manial y, bueno, y el alegrarnos porque obtenemos esos ingresos que nos debía la empresa Gecosol, con lo cual ahora la empresa Santa Clara Quality se verá beneficiada porque, dado que es la que gestiona el geriátrico, pues la que tendrá la titularidad también para poder solicitar a la Junta de Andalucía la concesión de las camas correspondientes, en lugar de hacerlo a través de Gecosol como si fuera una empresa subcontratada. Este es un poco el asunto de manera muy sintética por el escaso tiempo que tenemos. Muchas gracias. Intervenciones. Grupo Ciudadanos, Grupo Partido Popular, concejal de Economía. Bueno, yo por dar las gracias a todos los técnicos del Ayuntamiento que han participado en este periplo, porque, como han dicho, esto ya es un expediente que estaba abierto, estaba trabajando en ello en el anterior equipo de gobierno. Me consta que Mariola tuvo un montón de reuniones. Nosotros hemos tenido más de 10 reuniones con los caballeros aquí presentes. Sobre todo dar las gracias al tesorero, a González Suano, jefe de patrimonio, y a todos los técnicos que han participado. Ya, por anunciarlo a ustedes, eso ya lo comenté con los concejales, recibimos 1,7 millones, pero eso, no se puede generar crédito presupuestario, no va a la caja única, pero sí va a Diputación Provincial, que para la hora de pedir adelantos y eso sí es un buen aliciente para que nos puedan dar más cantidad de anticipo. O sea, la noticia es, aunque no podemos generar crédito presupuestario, es una muy buena noticia recuperar esta deuda que teníamos. Y eso, ¿no? Solo agradecer a todo el mundo que ha trabajado en ello. Muchas gracias. Sometemos el punto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Muchísimas gracias por la unanimidad. Ah, perdón, abstención. Perdón. De acuerdo, pues bueno, muchas gracias, perdón. Bueno, los 3 asuntos que afectan a la empresa Pensa se pueden tratar conjuntamente, como se decidió en la Junta de Portavoces, cuando estos puntos iban a venir al pleno ordinario. En concreto son el punto segundo, aprobación de propuesta a la Junta General de la Sociedad Aguas del Puerto, nombramiento de la empresa Deloitte como auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2016. El punto tercero es la aprobación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2015, y el punto cuarto es la aprobación del inventario del inmovilizado correspondiente al ejercicio 2015 a 31 de diciembre. ¿Intervenciones se desea? Sí. Presentación del punto. Sí, bien, buenos días. Como bien ha comentado el secretario, traemos a la empresa Deloitte como auditores para las cuentas anuales del año 2016, es la misma empresa que venía realizando esta función. Además, traemos la aprobación de las cuentas anuales, la memoria, el informe de gestión de 2015, en el cual la sociedad mantiene una cuenta a cobrar con el Ayuntamiento del Puerto de Santa María por un importe de 469.868 euros, en cuyo origen es la extinción anticipada de la concesión previa.
Igualmente, se trae el inventario de la empresa, en el cual el inventario de inmovilizado del año 2014 ascendió a un importe de 54.520.641,49. Respecto a 2015, el total de las variaciones por las altas y las bajas han sido 268.408,74. Gracias. Intervenciones. Grupo Ciudadanos desea intervenir. Grupo Popular. Sí, buenos días, presidente. Muchas gracias. Anunciar en los tres casos, en primer lugar, el voto del Partido Popular, que nos abstendremos con respecto a los tres puntos, pero no nos gustaría dejar pasar la oportunidad de explicarnos y cuanto menos exponer nuestra opinión, ¿no? Nos resulta sorprendente en este caso y bueno, es de reconocer que el equipo de gobierno sea capaz de decir una cosa y hacer otra y de mantener ciertos argumentos o ciertas mentiras, por decirlo de alguna forma, en el tiempo, como hasta ahora, y me refiero a casos que afectan directamente a las cuentas, que es lo que traemos aquí, o a las decisiones que se están tomando con respecto a Pensa. Por un lado se dice que la empresa es privada, pero por otro lado hoy estamos aquí aprobando los auditores, las cuentas y el inventario. No se entiende que una empresa privada traiga las cuentas a aprobar al ayuntamiento. Igual que tampoco se entiende que una de las justificaciones, hablando del tema económico, sea los escandalosos márgenes de ganancia, cuando hoy aquí, en este pleno, en la página 1, vamos a aprobar unas cuentas con unas pérdidas de 700.125,39 euros. Pues no se explican sus argumentos y evidentemente no se entienden. No se entienden que hablen de escandalosos márgenes de ganancias cuando aprobamos, como digo, unas cuentas con pérdida. Y tampoco se entiende, como decía, sus argumentos cuando dicen aquí una cosa, pero luego los juzgados defienden otra. Simplemente recordar también en el tema económico, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, que hay un canon por el cual la empresa mixta ingresa al ayuntamiento 21 millones de euros. En el 2014 fueron 6 millones, en el 2015 son 5 millones, en el 2016 son 4 millones, en el 2017 es 1 millón y en el 2018 otro millón. A esto hay que sumar la ampliación de capital por 865.000 euros y la prima de emisión por otros 3,4 millones de euros. Pues lo que ya dije en el anterior pleno, que parece que se quedó un poco en el aire y sin respuesta, reitero la pregunta en esta nueva oportunidad y en esta nueva ocasión, esperando una respuesta por parte, en esta ocasión sí, del equipo de gobierno, al respecto que, bueno, si ellos manifiestan públicamente, y así lo han defendido, que están en contra de esta operación y que no les parece nada bien, que quieren recuperarla y tal, entiendo que será para lo bueno y para lo malo, y algo tendrán previsto hacer con respecto a este canon. O no sé si pretenden dejar de cobrarlo o destinarlo a alguna labor social, a un fin social, a bienestar social. No sé exactamente qué es lo que pretenden hacer con esto, pero iría también muy en contra de los argumentos que ustedes defienden el seguir cobrando este canon o que el ayuntamiento siga ingresando este canon y ustedes sigan diciendo que están en contra de esta operación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Concejal de Izquierda Unida. Sí, bien, por contestar varias cuestiones que parece que se olvidan el cómo se llevó todo este proceso y lo que firmaron algunos. Vamos a ver, la gestión de la empresa, ya lo dije la otra vez en el último pleno y lo vuelvo a repetir, la gestión prácticamente es privada en un alto porcentaje. A este ayuntamiento nos quedan las manos atadas prácticamente dentro de Apensa para lo que es traer simplemente lo que hoy se trae a este pleno y poco más, porque los márgenes que tiene de poder Aqualia son superiores a los que tenía el propio gerente cuando la empresa era pública. Por tanto, no vengan ahora a contarnos milongas. Dice usted que cómo es que denunciamos las ganancias desorbitas que se lleva la empresa privada cuando esta empresa Apensa da pérdida. Por supuesto, es que se lleva mucha ganancia la empresa privada, Aqualia FCC, porque se lleva el 5% de facturación en concepto del know-how
durante el tiempo que permanezca en Apensa. Por tanto, va a ganar dinero sí o sí porque todo el mundo consume agua y ellos tienen garantizado como mínimo el 5% de la facturación. Y no se echen las manos a la cabeza porque haya pérdida. Si ustedes firmaron la venta reconociendo pérdidas durante los 3 o 4 primeros ejercicios. O sea, vamos a ver, que lo firmaron ustedes, que no lo firmó Izquierda Unida, ni lo firmó Levantemos, ni el Partido Socialista, que lo firmaron ustedes. O sea, ¿qué vienen a pedir? ¿Explicaciones a este equipo de gobierno que no firmó esos contratos? Y cuando me dicen, ¿qué van a hacer ustedes con el canon? ¿No se lo va a cobrar a Pensa? Oiga, que por mí encantado de mañana romper contratos que ustedes firmaron y a FCC le ponemos un billetito y que se vayan de la ciudad. Encantado. Encantado, pero por favor no sean hipócritas. Los que firmaron el contrato son ustedes. Los que tenemos la obligación de cumplirlo hasta que podamos revertir la situación es el actual equipo de gobierno. Pero por favor, dejémonos de hipocresía. Muchas gracias. Grupo Levantemos, ¿desea intervenir? No, solo un poco. Ya te lo comentó el otro día también el alcalde. Cuando dices en qué vamos a gastar ese dinero, él te lo preguntó a ti. ¿En qué lo gastasteis ustedes? O sea, nosotros ahora mismo la única anualidad que hemos cobrado ha sido la de este año. Incluso la de 2015 entró en vuestro gobierno. Nosotros es obvio en qué lo vamos a gastar ahora mismo. En pagar a los pequeños y medianos proveedores. Grupo Socialista. Sí, señor Borne, los que metieron las empresas privadas en este ayuntamiento fueron ustedes, no nosotros. A nosotros nos toca lidiar con la empresa privada gracias a que ustedes las metieron en este ayuntamiento. Y si lo que quieres escuchar es que con este canon se lo vamos a devolver a FCC Aqualia, si eso es lo que quiere escuchar, porque es lo que usted a lo mejor quiere, que devolvamos el canon para que así tengan más ganancias, pues ya el alcalde se lo contestó en el anterior pleno, que llegado el momento ya decidiremos el equipo de gobierno, porque los que gobernamos a día de hoy somos nosotros, no ustedes, decidiremos qué haremos. Pero casi con total seguridad que el canon no se lo vamos a dar para que tenga más ganancias la empresa privada que ustedes introducisteis en este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Empezando por el final, señor González, yo no quiero que Aqualia tenga más ganancias. Yo lo único que quiero es que ustedes dejen de mentir. Es lo único que pretendo, que dejen de mentir y de pedir perdón, que ya hemos oído muchas veces en este pleno pedir perdón, creo que demasiadas veces. Y está bien pedir perdón cuando alguien se equivoca, todo el mundo nos equivocamos. Lo que ya está feo es que sea continuamente un pedir perdón. Y además culpar a otros, como por ejemplo a los técnicos. Yo creo que ya es hora de asumir sus errores y su incompetencia. Y asumir sus responsabilidades y que empiecen a haber dimisiones. No cambio de sillones, que eso al final vamos a seguir las mismas, porque van a seguir ustedes gobernando, como usted dice, o intentándolo, o estudiándolo, como ustedes dicen. Yo lo único que pretendo es eso, señor González y señor Antonio Fernández. El alto porcentaje es 49%. Yo sé que usted es un tío culto y sabe que un 51 es más que un 49. Un 51% es más que un 49%. Y milonga hemos escuchado aquí muchas, como por ejemplo los parkings, que no se iban a hacer, ahora parece que se van a hacer, como por ejemplo el tema de los centros de animales, como por ejemplo la feria, como por ejemplo, podemos seguir, en un año que llevan ustedes, le podemos poner muchísimos ejemplos de milongas. Igual que esta, que ustedes prometieron, pero nosotros sabíamos lo que firmábamos, pero vosotros también tenéis consejeros en la empresa pública y conocéis perfectamente lo que se firmaba. Sí, señor Antonio Fernández, sí. Y saben perfectamente lo que se firmaba. Y si no lo sabían, nosotros ya se lo decíamos, que se está firmando un contrato. Se ha firmado un contrato con todas las garantías que vino este pleno con el pliego. Ustedes lo conocieron y lo tuvieron muchísimo tiempo para leerlo detenidamente. Y conocían perfectamente las cláusulas. Y sabían perfectamente, igual que los parkings, que no se podían parar. Lo sabían. Y pese a que lo sabían, mintieron. Y eso es lo que nosotros denunciamos aquí. Sus mentiras. No lo que nosotros hicimos, sino sus mentiras. Porque lo que nosotros hicimos, ahí está. Le gustará más, le gustará menos, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra. Pero ahí está. ¿Y con la ley por delante? ¿O van a hacer ustedes los parkings por qué? ¿Se hizo mal? Ahora dicen ustedes que van a devolver a Pensa. ¿Que van a devolver a quién? ¿Que van a devolver a quién? Porque estamos probando hoy aquí las cuentas y la auditoría y el inventario.
Y usted, que tanto sabe de estatutos y de milongas que dice, usted contó una milonga aquí el pleno pasado, que todavía no ha respondido. Usted contó una milonga que además afecta a los trabajadores muy directamente y dijo que según los estatutos el gerente podía despedir. Pues por favor, rectifique, que entiendo que ha tenido ya tiempo suficiente para leérselo detenidamente y encontrar el artículo del estatuto en el que se demuestra que las competencias del gerente con respecto al despido no cambiaron ni una coma, absolutamente ni una coma. Y lea, por favor, si lo tiene, que entiendo que habrá tenido tiempo suficiente para encontrarlo, el estatuto, el apartado del estatuto que te dice que las competencias del gerente puede proponer al Consejo exactamente igual que antes, exactamente igual que antes. Gracias. Izquierda Unida. Sí, vamos a ver. Yo entiendo, señor Borne, que usted esta tarde no va a hablar en el debate del Estado de la Ciudad y, bueno, viene hoy usted a hablar de su película. Le vuelvo a repetir lo mismo, es decir, ustedes son los que lo firmaron. ¿Cómo tienen las santas narices de pedirnos explicaciones de lo que ustedes firmaron? Y, sobre todo, miente usted descaradamente porque los compañeros de Izquierda Unida no firmaron el contrato de Apensa. No lo firmaron, no diga usted que lo firmaron. ¿Dónde está? ¿Me enseña usted el contrato donde el consejero de Izquierda Unida firmó ese contrato? ¿Me lo puede enseñar? No me lo puede enseñar, lo firmó usted y el señor que tiene a su lado. No lo firmó nadie de Izquierda Unida. Si nosotros queremos revertir esta situación, obviamente es con la legalidad en la mano. Si no, yo ya hubiera cogido el contrato y le garantizo que lo hubiera roto a pedacitos y hubiera cogido FCC, le hubiera comprado un billetito de tren y fuera de la ciudad. Eso que no le quepa ninguna duda, por supuesto que sí, porque eso es lo que defiendo, pero las cosas hay que hacerlas con la legalidad, por supuesto, revertirlas con la legalidad. Y usted me está pidiendo explicaciones de algo que firmó usted. De algo que firmó usted, por tanto, no venga usted hoy de bueno, de decir, ustedes mienten porque no están remunicipalizando Apensa en el año que llevan, porque es que quien la privatizó fue usted, por tanto, no me pida explicaciones. Claro que estamos intentando revertir la situación, por supuesto, y por eso hay gente en los juzgados. Por supuesto que sí, pero si usted cree que yo miento, pues coja y vaya a los juzgados. Y yo no estoy mintiendo cuando digo que el gerente tiene poder para echar a alguien. No estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Y si no, el tiempo me dará la razón y lo sabrá. Y usted no, lo sabe usted perfectamente, lo sabe usted perfectamente. Lo sabe usted perfectamente que ya se despidió en su etapa a un trabajador con un informe del gerente y lo despidieron con causas poco objetivas. Y fue despedido ese trabajador. Por tanto, explique usted si no se despidió un trabajador por parte del gerente. No se despidió. No se hizo un informe totalmente sesgado para que un trabajador se fuese a la calle. Pues yo creo que sí. Pues yo creo que sí, son diferentes pareceres. Ustedes hicieron una caza de brujas porque era el presidente del comité de empresa y ya está. Y no voy a seguir discutiendo con usted de una cuestión como la de Apensa porque usted no va a venir ahora aquí a defender el agua pública. Y les repito lo que le dije en el último pleno. Yo defiendo los servicios públicos, el agua, la sanidad, la educación. Ustedes no pueden predicar con ese ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Levantemos. ¿Desea intervenir? Grupo Socialista. Sí, señor Borne, creo que se ha levantado con la noción del tiempo un poco trastocada, se ha equivocado de debate. Esta tarde es el debate de la ciudad, no ahora mismo. Estás hablando de los parkings, estamos hablando de Apensa, Damián, la empresa que ustedes privatizaron. Y además privatizaron sin escuchar a la ciudadanía, mientras el señor diputado, por entonces alcalde, entraba por la puerta de atrás de este ayuntamiento. Aquí teníamos a montones de ciudadanos con las mayores manifestaciones que hemos tenido aquí en la ciudad diciendo que no se privatice, que no se privatizara Apensa. Y la reunión que mantuvimos para que Apensa no se privatizara, donde el señor Candón habló muy poco, ya que trajo a un técnico que venía con la lección aprendida, no tuvo por dónde defender la privatización de Apensa y se la tuvo que tragar. Se la tuvo que tragar porque su partido, en el que él también se encontraba, lo había acordado. Lo que no se esperaba era este fuerte rechazo. Y ahora viene aquí a intentar defender usted el agua pública, a intentar defender de que tenemos a una empresa privada y diciendo que este gobierno de izquierda sigue teniendo relaciones con la empresa privada. Pero si la empresa privada fueron ustedes las que la metieron aquí, ¿a qué viene ahora a decir? ¿A qué viene usted ahora a decir? No, y además de milonga, mienten. Además de milonga, mienten. Mienten cuando intentan de confundir a la ciudadanía e intentar de buscar alguna relación con la empresa privada y el señor alcalde. Mienten. Lo único que intentan es confundir a la ciudadanía, pero ya a estas alturas no confundís a nadie.
Muchas gracias. En mi condición también de miembro del Consejo de Administración de Apensa, tengo que puntualizar algunas cuestiones. Se ha hablado por parte del Partido Popular de mentiras en este Gobierno y se ha hablado de pedir perdón y de dimisiones. Hombre, sinceramente, me parece de antología del cinismo, que ni más ni menos que usted y el Partido Popular venga a hablar de mentiras y de pedir dimisiones. Me parece tremendo, en el caso de Apensa, con lo que hemos vivido en esta ciudad, en el proceso de privatización, que a usted tanto le duele, le molesta y le sonroja. Me parece tremendo tener que venir a este Consejo de Administración a aprobar unas cuentas y que usted hable de mentiras. Mire usted, eso es de auténtico cinismo. ¿Quién metió a FCC en Apensa, señor Bornes? ¿Usted? ¿Quién, señor Bornes, redactó los pliegos? ¿Usted? Hombre, por favor, por favor. ¿Quién le ofreció a FCC el 5% de la facturación bruta de esta ciudad en concepto de algo tan pomposo como know-how, señor Bornes? ¿Usted? ¿Usted le ha ofrecido 700.000 euros limpios todos los años a FCC, que son los 700.000 euros que hoy vienen en pérdidas en estas cuentas? ¿Usted es el que ha provocado el agujero de 700.000 euros todos los años en la empresa que antes, siendo pública, daba beneficio y que ahora, con ese 5%, 700.000 euros que usted le ha metido al socio privado, al final genera una pérdida? ¿Quién es el abogado defensor de FCC, señor Bornes? ¿Quién? ¿Le hacen falta a FCC abogados defensores cuando usted le ha ofrecido 700.000 euros al año en concepto de know-how, más la facturación que corresponda, más el sueldo del gerente con sus prerrogativas, más la posibilidad de determinar, ejecutar y facturar todas las infraestructuras hidráulicas que se hagan en esta ciudad en los próximos 30 años? ¿Quién tiene la cara dura de venir aquí y hablar de mentiras del Gobierno? Usted tiene que tener la cara de cemento armado. Usted tiene que tener una cara tremenda para venir aquí y pedir dimisiones. Y es que usted tendría que darle vergüenza venir a un pleno cuando ha metido aquí a una empresa pública ejemplar en una gestión privada que ahora genera 700.000 euros de pérdida a todos los ciudadanos. Me parece tremendo. ¿Y nos pide explicaciones a nosotros? Me parece clamoroso. Si usted tendría que haber venido aquí a explicar cómo y por qué hizo lo que hizo, cómo y por qué, como bien le han dicho, con la oposición tremenda de la ciudadanía del puerto de Santa María, tremenda, vino y metió 7.000 personas circulando por las calles manifestándose en las puertas de Apensa. Usted estaría escondidito, pero es que había 7.000 personas por las calles del puerto. Mire, usted desde luego tiene la cara de cemento armado, no solo para no pedir perdón, que dice usted que eso le parece sorprendente, que en un pleno se pida perdón. Claro, 8 años que se ha pegado cometiendo errores y no lo ha pedido nunca. Yo le voy a pedir su dimisión. Le voy a pedir que cuando lo quiera entregue su acta y se vaya para casa, porque le tendría que dar vergüenza. Muchísimas gracias. Sometemos los puntos por separado a votación, si le parece. Punto segundo, aprobación del nombramiento de la empresa Deloitte como auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2016. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto tercero, aprobación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2015. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto tercero, aprobación del inventario, punto cuarto, aprobación del inventario del inmovilizado correspondiente al ejercicio 2015. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Gracias. El punto quinto es la propuesta de aprobación de la liquidación del ejercicio económico 2015 presentada por la empresa concesionaria al servicio de transporte urbano. Concejal proponente, sí. Tras recibir la liquidación 2015 por parte de la empresa concesionaria de transporte urbano, visto el informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente y los cálculos por parte del área económica para sacar la liquidación 2015, según los datos obtenidos, pues traemos a pleno, primero, a aprobar la liquidación del ejercicio económico 2015, dándose por cumplidas las obligaciones económicas que conlleva para este ayuntamiento la ejecución del contrato durante dicho ejercicio, y reconocer a favor de la UT Daibus la cantidad de 209.166,16 euros
a cuenta del mayor importe de subvención sobre el déficit producido conforme al resultado de la liquidación económica del ejercicio 2015. Adicionalmente, cifrar la cuantía restante del mayor importe de subvención sobre el déficit producido del ejercicio 2015 en la cantidad de 99.164,52, cuyo reconocimiento a favor de la UTE quedará condicionado a la pertinente dotación presupuestaria o modificación presupuestaria de turno. La dotación presupuestaria que corresponde en el presupuesto 2016 ha de incluir la repercusión presupuestaria del déficit de la explotación para el ejercicio antes calculado, más la revisión de precios y la subvención a cuenta del ejercicio 2016, lo que asciende a un total de 2.369.164,52. Vamos, en resumen es eso, que la parte que tenemos presupuestada son 200.000 euros y tenemos que meterle 99.000 euros más, ahora con una incorporación de crédito. Salió más alta la liquidación y eso es lo que se presupuestará para el año que viene. Gracias. Grupo Ciudadanos. Grupo Popular. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, por lo que he entendido, y si no que me lo aclare el interventor, lo que queda pendiente es una consignación de 99.000 euros que habrá que hacer una modificación presupuestaria, ¿sí? Habrá que hacer una modificación presupuestaria, pero dentro del presupuesto de este año, no del año que viene. Por lo tanto, tendremos que ver una modificación presupuestaria y habrá que buscar 100.000 euros, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que es interesante leer este informe porque da muchos datos. Da muchos datos de cómo evoluciona el servicio, de cómo se ingresa para pagar ese servicio o de dónde se saca el dinero para pagar ese servicio. Es interesante verlo. Es interesante que lo analicemos todos porque nos dice si vamos bien o si vamos mal. Empezamos muy mal en el año 2011, fatal. Y los datos nos daban una caída de viajeros tremenda, nos daban una caída de la recaudación terrible en este servicio, pero durante los años 2012 y sobre todo a partir del año 2013, y en este momento les puedo explicar qué fue y cuál fue la razón por la cual empieza a crecer el número de pasajeros, fue porque se tomaron medidas valientes. Se modificaron las líneas de autobuses. Nos pusimos manos a la obra, nos subimos en todos los autobuses de esta ciudad, hicimos todos los recorridos que había, conseguimos modificar las líneas de autobuses, modificamos aquellas líneas que eran políticas y que no eran en absoluto rentables y que costaban a esta ciudad muchísimo dinero. Se redujeron los tiempos de las entreparadas y se aumentaron los pasajeros. Hemos aumentado en el último año un 4,24% en el número de pasajeros. La recaudación, y hemos subido un 3,91%. Señor González, disfrute de esa subida, eso es lo que hay que hacer, tomar medidas valientes, modificar las líneas, adaptarlas al movimiento que tiene la ciudad, a cómo se mueven los viajeros. Estaban sin modificar desde hacía muchos años y los resultados empiezan a salir ahora. Por supuesto que en aquel momento se nos gritó, se nos criticó, se nos vapuleó, se nos dijo que éramos unos seres malvados. Pero lo hicimos por convicción, porque los informes nos decían que debíamos de hacerlo, porque nos pusimos a trabajar desde el primer momento y al año de estar trabajando modificamos las líneas, pusimos el billete compartido, algo que estaba siendo reivindicado por su compañero Julio Acale, y lo hicimos y fue bueno, y adaptamos las líneas a los horarios escolares y se subieron al autobús los escolares, y todo eso ha hecho que a día de hoy la recaudación sea superior a la que teníamos. Se empieza a equilibrar el servicio, nunca jamás será rentable ese servicio. Es un servicio público y no buscamos la rentabilidad de ese servicio. Buscamos que los ciudadanos que no lo utilicen, con sus impuestos, tengan que pagar lo menos posible para mantener un servicio que le damos a otros ciudadanos que no tienen posibilidad de moverse por la ciudad si no es con un transporte urbano público. Los datos son buenos. Pero mucho me temo que con la medida que traemos en el punto siguiente, estos datos cambien. Estos datos cambiarán, porque se van a ver afectados. Los cambios, como el que usted trae en el siguiente punto, afectarán al número de pasajeros y afectarán a la recaudación. Y tendremos que volver a subir la subvención que se le da al transporte urbano a costa de los impuestos de muchos ciudadanos que ni siquiera lo utilizan, porque no lo necesitan. O porque no pueden utilizarlo, simplemente porque no pueden utilizarlo. El billete de transbordo se ha comprobado que ha sido un éxito. Utilícenlo, llévenlo a más, modifiquen líneas, reduzcan recorridos. Esas son las medidas importantes para hacer que el transporte urbano sea más sostenible.
Regulen los aparcamientos de la ciudad, regúlenlo, hagan campañas de movilidad. Hay que hacer muchas más cosas. Aquí no solamente se trata de subir el billete para recaudar más, se trata de hacer todos aquellos movimientos necesarios y valientes, como hicimos nosotros, a pesar de los gritos que tuvimos que aguantar, porque sabíamos y estábamos convencidos que esa era la medida que había que tomar. Nos encontrábamos con recorridos como el Transiberiano, línea 5. Recorría lugares en los que no se subía un pasajero jamás. Nos reunimos con los vecinos, se lo explicamos una y otra vez. Por supuesto no lo entendieron al principio, hoy en día han demostrado que era una buena medida. Todo eso sin modificar en absoluto las tarifas, sin subirlas. Y mucho me temo que la liquidación para el año que viene nos va a dar muchas sorpresas, porque ustedes están haciendo una liquidación basada en falacias, en fantasías. No han estudiado cuál puede ser la verdad de hacer lo que ustedes van a hacer en el punto siguiente. Mucho nos tememos que el año que viene todavía no se verá afectado, puesto que esas tarifas no se van a aplicar hasta que sean aprobadas por la Junta de Andalucía, publicadas en BOE. Por lo tanto, ni estos 6 primeros meses, ni los próximos 2 meses vamos a ver las nuevas tarifas. Pero yo creo que para el año 2018 sí veremos cómo se afecta la bajada en la recaudación y los impuestos indirectos tendrán que mantenerla. Muchas gracias. Gracias. Grupo Izquierda Unida desea intervenir. Grupo Levantemos desea intervenir. Partido Socialista. ¿Sí? Ah, vale, perdón, es verdad. Sí, Partido Socialista. Si bien me voy a centrar en este punto, en la liquidación, el punto siguiente hablaremos, a lo que corresponde al punto siguiente. Aquí, respecto a 2014, que es el año que comparamos inmediatamente anterior, a 2015, que es el que traemos hoy, prácticamente se mantiene igual la subvención del ayuntamiento hacia la empresa. Estamos hablando en 2014 de 2.370.675 y en 2015 2.353.859. Un ligero abaratamiento de unos 16.815 euros. Por tanto, prácticamente estamos igual el año 2014 comparando con el 2015. Sí es cierto que ha habido un ligero repunte en cuanto a los viajeros de un 4% y, evidentemente, como consecuencia, un ligero aumento de un 4% en los recaudados. Estamos hablando de los años 2014 en comparación con el año 2015, que es el que hoy traemos aquí a este pleno. Por tanto, señora Rodríguez, tampoco es algo espectacular. Sí es cierto que ha habido un ligero repunte, pero no cabe aquí, en este punto, hablar de las líneas, cuando tenemos línea 5, como la que usted ha mencionado, que tarda el ciudadano 1 hora y media en que el siguiente autobús pase por la misma parada. Los ciudadanos no cogen el autobús porque no puedan, quizás, sino porque se mueren esperando en las paradas a que el siguiente autobús llegue. Nada más, muchas gracias. Gracias, Grupo Levantemos. Vale, aunque no ha ido muy con el hilo de la discusión o el debate que ha abierto Marta, solo por dar un dato, ya que lo habéis hecho también en esos últimos años. La deuda, que no me gusta dar deuda concreta, pero particularmente con el servicio de transporte, es de 1.133.733,18 euros de deuda. Se queda. ¿Ya? Sí. Grupo Popular. Bueno, no sé a qué viene la deuda en la liquidación, pero bueno, si le apetece. Es usted quien está, es usted el responsable de pagar en estos momentos. Es usted el que tiene que ver cómo pagar a estos proveedores, a estas empresas privadas. Pero que sí se lo digo, efectivamente las evoluciones en subida de pasajeros no las vamos a ver en un 20% de un año a un año. Pero tienen que ser progresivas, deben de ser progresivas. Eso nos da indicaciones de que vamos bien, que se puede ir mejor, sí. Usted tuvo la oportunidad el otro día, cuando trajo aquí la prórroga del contrato, de arreglar ese problema. La línea 5, 1 hora, ¿por qué no la cambió? ¿Por qué no la modificó? ¿Por qué no se fue a hablar con los vecinos a decirles que les iba a quitar paradas para que fuese más rápida? Tuvo la oportunidad. ¿No le dio tiempo a estudiar? ¿O es que estaba demasiado entretenido en estudiar cómo nos iba a contar el 0,50? Tuvo su oportunidad. Usted es el responsable de ese contrato. Si usted ha visto eso, usted tuvo la oportunidad de modificarlo. Yo las modifiqué mientras era mi responsabilidad.
y me arriesgué a hacerlo. Me arriesgué a oírle a su compañero, hoy día alcalde, a que me gritara. Me gritó mucho. Me dio igual, estaba convencida de que lo que hacía era bueno, no era por interés personal. No me llevaba el autobús a la puerta de mi casa. Es más, lo quitaba de la puerta de la casa de muchas personas que se lo habían llevado en años anteriores porque tenían necesidades particulares que solucionar. Usted tuvo la oportunidad de modificar esa línea 5, haberla modificado. La liquidación que ustedes traen a día de hoy corresponde a las medidas que se tomaron en años anteriores. Y es digno reconocer las cosas cuando están bien hechas. Nunca oiremos aquí esos reconocimientos ni esa dignidad. Muchas gracias. Gracias. Izquierda Unida, Partido Socialista. Sí, quizá, Marta, la solución no esté en quitar esas líneas. La solución es buscar medidas más eficaces. Hablar con los vecinos puede estar muy bien, evidentemente, porque así conocen las necesidades de cada parte del territorio portuense, sobre todo en los diseminados que tenemos en la ciudad, como puede ser los que cubre la línea 5. Pero en esta ocasión, en la que ya conocemos las necesidades, como puede ser de Cantarrana o de distintas zonas más alejadas de la ciudad por la que pasa esta famosa línea 5, quizás sean soluciones más técnicas en las que estamos trabajando con el consorcio tanto de transporte como con los técnicos municipales y tranquila que en la siguiente ocasión que tengamos la oportunidad de poder llevar las medidas que ahora mismo están completadas, esos estudios, te puedo decir a más de un 90%, habrá cambios de línea, sobre todo para mejorar esos tiempos de paso a lo que usted está haciendo referencia. Evidentemente todo esto es un cómputo, es un aglomerado de distintas medidas que vamos a llevar a cabo. La primera es la que vamos a hablar en el siguiente punto. La siguiente será la modificación de línea conjunto a la modificación del pliego que tendrá lugar una vez que acabe la prórroga que hemos dado durante un año para esto mismo, para hacer las cosas bien y para intentar, que seguro que lo conseguiremos, de bajar los tiempos de paso entre paradas como el precio para las personas que más lo necesitan en nuestra ciudad. Gracias. Grupo Levante. Marta, no me seas cínica, es un punto económico. He dicho antes de comentar, no va mucho al hilo del debate que estáis creando aquí, que es de movilidad, pero es que en tu intervención hablaré al público. Has comentado que tendremos que dotar presupuestariamente esa cantidad. Tendremos que dotarla. Pues también tendremos que dotar o pagar poco a poco el 1.133.000 de deuda que nos habéis generado ustedes. O sea, que digo que lo bien que lo hicisteis, ahí tenemos ese millón, más de 1 millón de euros de deuda. Solo era eso, y es un punto económico. No me he ido fuera de... Soy usted lo que había empezado a hablar del punto siguiente. Gracias. Cuando la portavoz del Partido Popular me ha aludido en mi condición anteriormente de concejal, hombre, la percepción que usted tenga de la realidad yo no se la puedo cambiar. Que usted diga que se le gritó mucho, usted tendrá su percepción de la realidad y a lo mejor hoy hace frío para usted. Yo lo que sí debo decir es que la oposición le clamó, la oposición, por el entonces concejal de Izquierda Unida, Julio Acale, conmigo mismo, con los trabajadores, clamábamos a que el gobierno del Partido Popular, que llevaba muchísimo tiempo, hiciera cosas para evitar lo que usted recordará que le dijamos que era la sangría que no cesa, el déficit permanente de 2 millones de euros que había que venir al Pleno, levantar la mano y tapar ese agujero sin que ustedes en el Gobierno hiciesen nada, que es lo que hoy vamos a hacer medidas. Podrán estar acertadas o menos acertadas a su criterio, pero son medidas. Claro, cuando usted se atribuye el logro de decir, hicimos el billete transbordo, no, mire, es que eso es lo que usted no recuerda de esos supuestos gritos. Ese es el clamor que le decíamos desde la oposición. Mire, ¿sabe lo que pasa? Lo bueno cuando se actúa en un pleno, cuando se interviene, es que hay un acta. Y hay muchas actas de pleno del concejal Julio Acale y yo mismo diciéndole al Partido Popular que tenía al alcance se las voy a recordar a través de secretaría, señora Rodríguez, porque veo que tiene memoria selectiva y cierta tendencia a ver las cosas de manera distinta, distorsión de la realidad. La memoria selectiva es olvidarse de que era un clamor de la oposición el billete transbordo. Lo tengo hasta por escrito.
decenas de escritos diciéndole, mire usted, en una ciudad de 90.000 habitantes, con la extensión que tiene el puerto de Santa María, lo anormal es no tener el billete transbordo. Y así conseguimos que se implementase. Igual que la revisión de las líneas e igual que sobre todo la reducción de los tiempos de paradas. Porque efectivamente había paradas que tardaban más de 45 minutos en frecuencia de paso. ¿No lo recuerda? Pues eso se lo tuvimos que pedir nosotros insistentemente. Mire, cuando habla usted encima de ponerse la medalla del incremento del 4% en el número de pasajeros, aplique usted los parámetros que marcaba el pliego del año 2012, que decía 2011 que tenía que tener 1.700.000 viajeros al año. Todavía no estamos ni de lejos por esas cifras. Fíjese usted el éxito de su gestión, que 5 años, 4 años después todavía no estamos ni en los niveles que el pliego mandataba. Fíjese cómo se de usted de triunfante en esa concejalía. Fíjese el desastre que nos ha dejado. Vamos a aprobar la liquidación. Vamos a presentar el punto y la votación. Liquidación del ejercicio económico 2015 presentada por la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Gracias. El punto sexto es la proposición de aprobación de la revisión de tarifas del Servicio de Transporte Urbano. Presentación del punto. Sí, bien, aunque a muchos le pesen, hoy traemos a aprobar a pleno, evidentemente después habrá que trasladarlo a la Junta de Andalucía. Venimos a aprobar a este pleno la tarifa más barata, por mucho que os pese, de toda la provincia. Y casi seguro estoy una de las más baratas de toda España. 0,50 por viaje. 0,50 por viaje. Repito, la más barata de toda la provincia. Sí, es que muchos aquí parecen que no... porque parece que no le quedan claros por las notas de prensa que sacan aquí. Evidentemente, en un primer lugar, pensamos unificar todas las tarifas, crear una única tarifa a 0,50, pero nos parecía injusto que ciertos colectivos que usaban ciertas modalidades de bonos se viesen perjudicados, como podían ser las familias numerosas, como podían ser las limpiadoras del hogar que trabajan en las urbanizaciones más pudientes de esta ciudad, por desgracia. En definitiva, cierto sí, por desgracia, por las condiciones de trabajo en las que se encuentran muchas de ellas y por el poder adquisitivo que tienen. Y tienen que usar el autobús para poder desplazarse a su trabajo y, por tanto, esta tarifa a 0,50 podía perjudicarle. Por tanto, reformulamos de nuevo todos los estudios que llevábamos para no eliminar el resto de tarifas que podría ser beneficiosa para estos colectivos más desfavorecidos, sino de implementarla conjunto a ellas. Por tanto, yo creo que teníais pensado venir a este pleno a decir que nos habíamos cargado las tarifas para las familias numerosas, os habéis cargado las tarifas para los pensionistas, os habéis cargado las tarifas para los jóvenes, pero no ha sido así, sino que hemos implementado una nueva tarifa, sobre todo para aumentar el uso del transporte, no solo a los viajeros más cautivos, sino para favorecer que lo cojan los usuarios de uso medio y bajo. Por tanto, los usuarios muy esporádicos o los turistas que vienen a la ciudad cogerán el autobús con un billete disuasorio, porque eso es tener visión política, encauzar todas las tarifas para que una de ellas, la más barata, la de 0,50, sea la más usada, el billete disuasorio, que su propio nombre... Bien, puede continuar la siguiente intervención. Gracias. Grupo Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que mientras el servicio público de autobuses sea deficitario y nos cueste dinero a todos los portuenses, más de 2 millones de euros, yo creo que aquí nadie se puede poner medallas, ni los de antes, ni los de ahora, y los que vengan, pues no sé si conseguirán que ese servicio no sea deficitario. Lo ha sido, lo es, y yo creo que durante mucho tiempo seguirá siéndolo. Aquí, en nuestra ciudad en concreto,
pues no tenemos cultura de utilizar el servicio público, tenemos cultura de utilizar el vehículo privado y son, yo creo, que muchas las causas que deberíamos de ir reflexionando todos los que estamos aquí sentados, en definitiva, para ver qué pasa con nuestro servicio público. Se habla de, bueno, de las características propias que tiene la ciudad del puerto de Santa María, con esas grandes extensiones de EMAS. Se habla de una gran costa con muchos kilómetros donde no hay cultura de servicio público y se habla también, por supuesto, del precio del billete. Pero yo creo que el precio del billete puede que quede en el último lugar. Y, como digo, esa reflexión lo deberíamos de hacer todos. Y las medallitas vamos a dejarla para otras cuestiones, ¿eh? Yo creo que todos los equipos de gobierno han intentado, en la medida de sus posibilidades, hacer reflexiones de este tipo. Por lo menos yo las hago. Y fíjense que nunca he tenido responsabilidad directa en el tema de transporte, ¿eh? Que esa es una de las pocas cuestiones que yo creo que no he tratado directamente. Pero sí he hecho muchas reflexiones en el tema, sobre todo, de movilidad, ¿eh? Que yo creo que va ligado directamente al tema que estamos hoy aquí debatiendo. Y, como digo, esa reflexión tenemos que seguir haciéndolo. Sí es verdad que el equipo de gobierno anterior hizo un trabajo en ese sentido, pero yo creo que todavía se tiene que seguir avanzando y, sobre todo, probar nuevas fórmulas, que es lo que creo que hoy aquí el equipo de gobierno quiere traer y poner encima de la mesa. Ni las de antes eran la panacea, ni las de ahora pueden que sean tan malas como lo que parecen. Si es verdad que, bueno, que si se habla y se coge la tarifa y, como todo, según el cristal con el que se mire, si miras en este caso el cambio de tarifa, pues sí, si te vas directamente al billete ordinario, pues te das cuenta que del 1,05 pasa al 1,20. Pues claro, ahí ya directamente dice sube el billete. Pero no sube el billete directamente en esa cuestión, porque, bueno, después tenemos el bono ordinario, que es el de 10 viajes, que yo creo que es el que se utiliza normalmente aquí en nuestra ciudad, y ha bajado de 6,69 a 5. Y después, pues bueno, estamos hablando de ese billete consorcio de 0,50, que creo que es una modalidad que puede dar muchas posibilidades para que muchos de nosotros que no utilizamos normalmente el servicio de autobuses o el servicio público, pues pueda ser disuasorio en este caso para su utilización. Y yo creo que el equipo de gobierno, pues bueno, pues lo está intentando. Tiene mucho que trabajar todavía, porque está claro de que a todos nos ha podido ocurrir lo mismo. Pero esto sigue ligado a lo que también se ha planteado aquí al principio en el punto anterior y en este también. Esto tiene que venir ligado con una reflexión también de qué ocurre con las líneas y qué ocurre con las paradas, ¿eh? Que eso también es muy importante. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestra ciudad, también por las distancias que tenemos, que hay que hacer trayectos mucho más cortos, paradas mucho más accesibles y que los tiempos de espera no sean tan largos como que sea preferible irte andando que coger el autobús, que es lo que ocurre muchas veces aquí en nuestra ciudad. Yo lo he intentado. Yo no soy una usuaria normal del servicio de autobuses y lo tengo que decir y lo tengo que reconocer, ¿eh? Pero he intentado en muchas ocasiones utilizar el servicio público, bueno, para poder después hablar también con un poco de propiedad. Y en algunas ocasiones era preferible irse andando que coger el servicio de autobuses. Y eso lo hemos podido comprobar todos, sobre todo las personas que vivimos en el extrarradio o fuera de lo que es el centro. Y esa reflexión parece ser, según dice el informe aquí del compañero González, que se va a hacer o se está haciendo por parte de los técnicos. Y cuando esa propuesta llegue aquí a este pleno para su aprobación, pues tendremos que decirle los pros y los contras que por parte de la oposición encontremos. Nosotros, por nuestra parte, como siempre, lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, intentando siempre sumar, en este caso, y poder también aportar nuestras experiencias en el tema de este servicio público que, como digo, mientras que nos siga costando lo que nos cuesta a todos,
que bien que nos harían falta para las arcas municipales, esos más de 2 millones de euros que nos cuesta todos los años, bien que nos vendría. Como digo, sí, un pequeño tirón de oreja al compañero. Nosotros teníamos aquí la propuesta de Ciudadanos de nuestro bonobús solidario, que no ha aparecido por ninguna parte en esta propuesta, y sabéis que se aprobó en un principio por unanimidad de todo este pleno, esperando simplemente el informe del interventor. Y ahí nosotros también teníamos mucho que decir con ese bonobús solidario, porque sabéis que son muchas las familias en el puerto de Santa María que le vendría muy bien este billete. Muchas gracias. Muchas gracias, Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Quizás por aquello de que, como le decía el compañero de Ciudadanos, ustedes hacen una política de mercadillo, por eso quizás usted hoy, señor González, nos intenta vender el 0,50 como si estuviéramos en el mercadillo. Esto no es un mercadillo. Estas son las tarifas. Vamos a hacer la tabla. Vámonos a los números. No me estoy inventando nada, es un informe de un técnico. Las tarifas del año 2015. Billete ordinario, 1,05. Actualmente sube a 1,20, casi un 15%. Medida valiente. Comprobaremos si era buena o si no lo es. Es una medida valiente. Ustedes han optado por subir y penalizar al pasajero que lo utiliza una vez. Vamos a ver si eso es bueno o malo. Ya lo veremos. Pero dígalo. Hemos optado por subir el billete. El billete del consorcio pasa de 0,67 a 0,50, pero le voy a leer algo. Respecto a la variación tarifaria que se indica para la reducción del billete del consorcio de 0,67 a 0,50, no repercutiría en los usuarios, sino en el Consorcio Metropolitano de Transporte, por lo que su efecto en el propósito de la modificación tarifaria respecto a los usuarios no se alcanzaría. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que el que utilice ese transporte no va a repercutir en él. Es una tarjeta que ya existía, que lo que ha hecho ha sido bajar las tarifas desde el consorcio. Vale. Bono ordinario, el que ustedes venden desde el mercadillo, 0,50, 0,50. Mire usted, además de conocer el servicio, por lo que tuve que trabajar en él durante 4 años, lo conozco como usuaria indirecta. Mi hijo lo utiliza. Le invito a probarlo. Le doy 5 euros, recarga la tarjeta. ¿Sabe cuántos viajes hace? 10. ¿Puede hacer las cuentas? 10. Hijo, ¿se te ha acabado? Sí, mamá, ya he hecho 10. 0,50 está costándolo. Tiene la oportunidad de comprobarlo antes de volverlas a modificar. Bono pensionista, teníamos a 0,48. ¿Usted qué lo pone? ¿A 0,50 para redondearlo o para vender que tenía que ser a 0,50? Porque el 0,50 tenía que aparecer por algún lado. 0,48 teníamos. Bono joven, 0,48. Uy, pero tenemos que volver a decir 0,50. Vamos a subirlo. A 0,50 lo redondeamos y ya podemos decir 0,50. Y así una tras otra. El resto de las tarifas no se han modificado porque consideran que es solidaria. Pero es que aquí Ciudadanos le trajo una propuesta. Una propuesta de esas que ustedes dicen de programa social. El bono solidario. ¿Dónde están aquellas personas que tienen problemas para subirse al autobús por sus condiciones económicas? ¿Dónde está? ¿Dónde está aportando ideas a modificaciones de estas el grupo Levantemos, que defiende a los más necesitados? ¿Por qué no le han propuesto ustedes a su compañero que introduzca ese bono solidario que traía Ciudadanos aquí, al cual se le pidió hasta un informe económico? ¿Por qué no lo han traído? Un gobierno progresista y social. Era la oportunidad de demostrar que ustedes, además de reivindicarse como sociales, lo son. El bono solidario. Cantidad de personas no se pueden subir a ese autobús y ustedes cogen y las penalizan. No se pueden comprar un bono. Lo utilizan puntualmente cuando no tienen más remedio. Y ustedes lo penalizan en 1,20. Que lo digan, que han optado por la recaudación, que han tomado una medida valiente, la de subir el transporte público, para que los ingresos a través de los billetes sean superiores a la subvención indirecta. Que lo digan. ¿0,50 de qué? Si eso ya se estaba vendiendo, ya se estaba dando. Mire, señor González, su jefe le metió en un lío. Usted se creyó lo que él dijo en campaña electoral. Y usted se ha pasado un año buscando cómo demonio hago yo que no aparezca otra mentira. Y aparece usted con un 0,50 en 2 casos en los que ya se estaba aplicando.
¿Qué 0,50? En su programa electoral lo que decían era el billete a 0,50. A todo el mundo. Y ahora nos aparecen con 2,050 que ya se estaban aplicando. Cójase las tarifas. Pero es que mucho me temo que esto, que es lo que le decía antes, va a repercutir en la recaudación. Porque, como dice un técnico, no se disponen los informes que se acompañan de encuestas o análisis a la demanda potencial respecto a las modificaciones tarifarias que se proponen, sino que constituyen estimaciones de las áreas de movilidad y de fomento respecto al mantenimiento de los viajeros en cada uno de los grupos de las tarifas. Ello es previsible en las que mantienen las tarifas vigentes o incluso puede mejorarse en los bonos cuyas tarifas se reducen. Pero es dudoso que ocurra dicho mantenimiento del número de viajeros que adquiere el billete ordinario, que se incrementa un 14,3. Se incrementa un 14,3. Llamen a las cosas por su nombre. No se escuden en un 0,50 de 2 de los casos que encima ya se estaban dando. Señor González, se tuvo que tragar ese sapo y se ha pasado un año que le voy a reconocer que seguro que ha estado trabajando para intentarlo. Y cuando le ha dado las vueltas, se ha dado cuenta de que la única manera de conseguir eso era incrementándole la subvención al transporte urbano y quitándoselo de otras cosas. Y eso no puede ser. No puede venderse mentiras. El ciudadano no quiere ver a políticos vendiendo mentiras y comprobando en el tiempo que era una mentira. No se escude en el 0,50 del mercadillo, señor González. Haber tomado lo que le trajo Ciudadanos. Haber tomado eso hubiese sido una medida progresista y social. Y esto es una medida de subida del incremento, de subida del transporte. Y han optado por recaudar más. Muchas gracias. Gracias, Izquierda Unida. Sí, yo voy a ser muy breve. La verdad es que hoy llamar a mi compañero Julio Acale para decirle que tarde, pero la señora Rodríguez le da la razón a lo que él planteaba. La verdad que siempre es un placer que, aunque sea tarde, pero bueno, se nos dé la razón de las propuestas que hemos hecho durante muchos años. Yendo a lo que es la propuesta, entiendo que la señora Rodríguez, bueno, pues tenga que vender, pues que el billete ordinario sube, es lógico, ella nunca va a decir que este equipo de gobierno hace algo bien, eso no lo va a hacer nunca. No, eso no lo va a reconocer usted nunca. El billete ordinario, efectivamente, usted va a vender que sube, pero no reconoce que el resto de billetes bajan. Porque aquí se trata de una cuestión. Si queremos que todos los portuenses utilicen el transporte público, lo ideal es que todos dispongan o bien de la tarjeta o se saquen los bonos, porque además es mucho más beneficioso. Y si una persona se saca un bono, utiliza el autobús con más frecuencia, que al final es lo que queremos, que la gente, como defendió mi compañero Julio y como defendemos desde Izquierda Unida, pase de utilizar su vehículo particular a utilizar el servicio público. ¿Que queda mucho camino por andar para mejorar las líneas? Por supuesto, pero es que a mí me sorprende que hoy quiere usted exponer y poner sobre la mesa ¿qué debemos de hacer cuando usted ha tenido tiempo para hacerlo? No sé si es que, no sé qué impedimento tuvo usted, pero bueno, me alegro de que el tiempo nos dé la razón de que usted reconozca aquello que se negó a reconocer durante tantos plenos que estábamos en la oposición y bienvenida ahora al querer copiarle las propuestas de Izquierda Unida. Así que yo votaré a favor, obviamente, de esta propuesta porque entendemos que cuanto más barato sea el billete del bono, más posibilidades tenemos de que los ciudadanos se saquen ese bono que hará que se utilice mucho más el transporte público y no solo de manera esporádica en una ocasión puntual, sino que sea una cosa frecuente. Por tanto, muchas gracias por copiar las ideas de Izquierda Unida y espero que entonces vote a favor. Gracias. Gracias. El Grupo Levantemos, ¿desea intervenir? No, yo igualmente, yo es verdad que este debate anterior y demás me lo perdí en su momento, pero viendo rápidamente las cifras que trae aquí Ángel, podría recoger el guante como de Silvia en cuanto a que presentó sus propuestas y se trabajarán en ellas y demás, pero ahora mismo lo que se trae aquí es una bajada del 25% del bono y haciendo la argumentación que Antonio acaba de explicar, un 25%, una regla de 3, es muy sencilla. Igualmente no es un 15% el que ha subido el ordinario, ha subido un 12,5%. Si no, porque he visto que en su nota de prensa que ha puesto un 15%. Haga los cálculos, tiene una regla de 3, no tiene mucho misterio. Que lo que estaba hablando, siguiendo la argumentación de Antonio Fernández,
la pretensión de lo que trae Ángel González es eso, es que la gente apueste por el bono. Ya la otra discusión, la de movilidad y demás, pues eso, la tenemos abierta, sigue para adelante. En un año no vamos a solucionar todo el guirigay que nos dejaron montado durante los otros años anteriores. Y vamos, lo vuelvo a repetir, los datos son sencillos y claros. De 0,50, o sea, de 0,67 a 0,50 es un 25%. De 1,20, de 1,05 a 1,20 es un 12,5. Es sencillo. Ponte a multiplicar. Gracias, concejal proponente. Sí, bien, por donde lo dejé antes. Lo que estábamos hablando era de tener visión política y de dirigir a los usuarios del transporte público, a los usuarios del autobús, a los usuarios, a los nuevos usuarios, hacia esta tarifa. Evidentemente no vamos a dirigir a los usuarios mediante las políticas, mediante la visión política, las estrategias políticas, a que opten por el billete disuasorio, que es el ordinario, disuasorio, que su propia palabra lo dice, para que le cueste 1,20, que por cierto, señora Rodríguez, Chiclana lo tiene por encima del euro 20, incluso para ir a la playa lo tiene a 1,50, Cádiz lo tiene a 1,10 y lo va a subir a 1,20, Jerez lo tiene por encima de 1,20, la media del billete disuasorio es 1,20. Por eso no lo hemos subido más de 1,20. Y es el billete disuasorio para aquella persona que coge el autobús una vez al año o para aquel turista que viene y hace un uso esporádico. Esto sí le cuesta el billete 1,20 €, pero no es a ese tipo de usuario al que estamos dirigiendo las políticas. Estamos dirigiendo hacia el usuario de uso medio o de uso bajo, al cual queremos que le cueste el viaje 0,50. 0,50, no solo a su hijo, que me parece muy bien que use el autobús, no solo a los jóvenes, a 0,50, sino para todo el mundo. Anteriormente era solo para los jóvenes y para los pensionistas. En esta ocasión es para todo el mundo, para los jóvenes, los pensionistas y todo aquel ciudadano que quiera usar el autobús. Lo va a usar a 0,50, por mucho que intente usted de vender la historia del euro, de que hemos subido de 1,05 a 1,20, evidentemente. Pero si tiene la opción el ciudadano de cogerlo a 0,50, no va a ir a pagar 1,20 €, teniendo la opción de pagar 0,50. Y para el usuario de uso muy habitual, incluso está el resto de tarifas, que muchas de ellas están por debajo de los 50 céntimos. Si una persona se compra el bono mensual, puede usarlo tantas veces como quiera. Y le saldrá, dependiendo de los usos que realice, le saldrá incluso hasta más barato de 0,50. Es decir, hay una amplia posibilidad, pero en esta ocasión lo que hacemos es universalizar el 0,50 no solo para los jóvenes y los pensionistas, sino para todo el mundo, para todo el mundo. Evidentemente, usted eso nunca lo va a aceptar, se va a ir siempre a lo negativo, al euro 20, el billete disuasorio. ¿Qué es eso? Un billete disuasorio. Por tanto, los pensionistas, igualmente, que ha dicho que hemos redondeado del 0,48 al 0,50, estamos hablando no de todos los pensionistas, ya que los pensionistas con escasos recursos viajan gratis, siguen viajando gratis con su tarifa dorada, en la cual ahora vamos a intentar, como están los técnicos trabajando, de encajar la propuesta de Ciudadanos dentro de esta tarifa dorada. No crear una nueva tarifa, sino encajarlo dentro a donde les saldría totalmente gratis usar el transporte. Habla del billete del consorcio. El billete del consorcio, que parece ser que quiere dejar caer o intuir que es lo único que hemos cambiado, que pasa de los 0,67 a los 0,50. Este es un billete muy poco usado, es un billete en el que una persona que quiere desplazarse desde su zona a una población distinta al puerto de Santa María, tiene que utilizar para llegar a coger el autobús interurbano el autobús urbano. Entonces, este billete también le va a salir a 0,50, es decir, además pasa de 0,67 a 0,50, además de la universalización del billete el billete para los usuarios de uso medio y bajo, que es a 0,50, que consistirá en una tarjeta porque
adaptándolo a lo que ya tiene la empresa, no vamos a crear nada nuevo. Una tarjeta en la cual el precio nunca era superior a los 3 euros, dependiendo si era personalizada o era una tarjeta estándar, en la cual el usuario podrá ir recargando esta tarjeta de 5 en 5 euros para que el billete le salga a 0,50. Es decir, hay que intentar de encauzar las políticas, de dirigir las políticas hacia el uso y el fomento del transporte público. No lo vamos a dirigir hacia el billete disuasorio de 1,20 €. Por tanto, tenemos el billete a 0,50 que antes utilizaban a 0,48 los pensionistas y los jóvenes, y ahora lo pueden usar todo el mundo. Aunque a usted no le guste, señora Marta, aunque a usted no le guste, todo el mundo puede usar ahora, a partir de que esto se apruebe y se mande a la Junta de Andalucía, el autobús urbano a 0,50. Por tanto, creemos que es una medida solidaria que va a fomentar, con el resto de medidas que vamos a ir tomando durante este año de prórroga, el uso de los viajeros, para que les sea más rentable dejar el vehículo privado en casa y coger el autobús urbano por 0,50. Así que consideramos que esta medida va a ser muy positiva para los ciudadanos y no intenten desde el Partido Popular perjudicar una medida que es positiva dando información o verdades a medias, y digan la verdad y digan que todos los ciudadanos del puerto de Santa María, incluso los de fuera, si les sale rentable, van a viajar a 0,50 como medida universal, y si lo desean podrán viajar incluso por menos de 0,50 €. Gracias, Grupo Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Bueno, agradezco al señor González que en última instancia me contestara en relación a qué pretendía hacer el equipo de gobierno con relación al bono solidario. Yo seguiré, desde nuestro grupo municipal, seguiremos insistiendo en la necesidad de este bono. Creo que es muy importante para la ciudad del puerto de Santa María. Son muchas las familias, y además lo sabemos y no hace falta que lo repitamos aquí constantemente, las que desgraciadamente se encuentran en situaciones económicas tan difíciles que ni siquiera pueden utilizar el servicio público como es el autobús urbano. Yo le voy a decir una regla muy sencilla, que es la regla que utiliza muchas veces el pueblo, ¿no?, cuando quiere hacer comparaciones. Y es verdad, el precio de un trayecto de un autobús es el mismo cuando va lleno que cuando va vacío. Estoy hablando de gastos. El gasto es el mismo. Con lo cual, tenemos que, a través de ese bono solidario, incentivamos también el uso del autobús para estas personas y la imagen que también se da en la mayoría de las ocasiones cuando vemos esos trayectos de los autobuses y están vacíos, ¿no? Y, en definitiva, lo tenemos que pagar y el precio es de igual medida. Con lo cual, yo creo que deberíamos de seguir insistiendo en la necesidad de ese bono solidario. Yo sé que el compañero González va a seguir en ello. Nosotros vamos a seguir insistiendo cada vez que podamos sobre este tema, porque creo que aquí no va a ganar ningún color político, sino que va a ganar los ciudadanos del puerto de Santa María. Agradecer a la compañera Marta Rodríguez la defensa que hace de nuestro bono solidario, porque creo que es importante y que tengamos que seguir intentando incentivar este proyecto. Y ya por último, en este minuto que queda, que no nos olvidemos que el potencial, por ejemplo, de que los jóvenes o los niños utilicen el autobús, eso ya es algo que se les queda como hábito, ¿no?, como hábito para siempre, y entonces nos podemos encontrar con un joven, con un niño que utiliza el autobús de pequeño y que seguramente el 80 o el 90% lo va a seguir utilizando a lo largo de su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Por contestar un poco por alusiones, señor Antonio Fernández, le reconocí en aquel momento a su compañero Julio Acale que me aportara aquello. Para eso están las actas. Dimos participación a la oposición, nos dieron esa aportación, se llevó al servicio, se combatió contra el servicio, que estaba en contra de ponerlo porque iba a perjudicar a la recaudación, y se lo reconocimos
en público. No me cuesta ningún trabajo. A usted le cuesta trabajo hasta que yo reconozca las cosas buenas de los demás. Y allí se aportó. Sin embargo, ustedes, el clamor que ha traído Ciudadanos, pues no lo han tenido en cuenta. Han tenido su oportunidad. No lo han hecho. Ustedes sabrán por qué. Ustedes sabrán por qué. Al señor de Economía, no me voy a poner aquí a hacer reglas de tres. Los informes tienen los números hechos y las subidas ni bajadas no son reglas de tres. Son los informes que pone. 14,3 es la subida del billete ordinario. Que no me voy a poner a discutir eso. Es usted el de Economía y ha quedado bastante mal como ha calculado usted los porcentajes. Pero menos mal que existen máquinas y señores que saben de números. Señor González, 0,48. 0,48. Lo acaba hasta de reconocer usted en voz alta. 0,48 era lo que estaban pagando esos bonos que ustedes pasan hoy y venden a 0,50. 0,48 a 0,50. Creo que es hacia arriba, no hacia abajo, el redondeo que ustedes han hecho. Podían haber salido diciendo 0,45, hubiese sido hasta impactante. Pero es que le voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que demuestran ustedes hoy aquí? Que son hijos y esclavos de algo muy duro, que es la mentira. El señor alcalde acaba de decir que él tiene actas en las que demuestra que se dijo durante 4 años antes. ¿Sabe usted, señor alcalde? Los ciudadanos tienen algo mejor, la hemeroteca. Tienen una hemeroteca, de la cual pueden tirar, y gracias a los medios de hoy, se llama Google, empiezan a buscar, y la hemeroteca le hace esclavo. Es usted esclavo de sus mentiras, señor de la Encina. Y lo peor es que creíamos que era una forma de hacer campaña electoral. Pero como le dijo mi compañera Patricia Ibarra el día que se iba, es que usted es así. Y eso no se cura. Y yo creo que para usted, incluso para usted, tiene que estar siendo tremendamente duro ver cómo día a día se le cae cada una de las promesas que hizo en campaña electoral. Día a día. Lo siento, señor alcalde, es usted esclavo de la hemeroteca. Muchas gracias. Cierra el punto el concejal proponente. Las únicas hemerotecas fiables son las actas de los plenos y ahí es donde se plasma todo lo que cada uno dice con pelo y señales. Me voy a dirigir primero a la señora Gómez de Ciudadanos. Encajar todo esto, Silvia, ha requerido, sobre todo técnicamente, un esfuerzo muy grande, sobre todo un esfuerzo de tiempo, cuando hemos ido modificando para intentar de no perjudicar a ninguna de las personas. Me encanta que la señora Rodríguez, la única diferencia que pueda tener es que hay un billete, que hay una subida de 2 céntimos y que el billete disuasorio, que su propia palabra lo dice, es disuasorio. Por tanto, esto que la señora que la señora Rodríguez decía que no era posible, pues hoy estamos demostrándole de que sí es posible, de que cualquier ciudadano viaje a 0,50. Pero como digo, Silvia, esto ha llevado su tiempo y su esfuerzo, y por tanto su tiempo y su esfuerzo también llevará el encajar en la tarjeta dorada a este nuevo colectivo que podrá hacer este uso solidario del autobús, como bien propusiste, y que estamos totalmente de acuerdo con esa propuesta. Pero evidentemente lo que hemos traído hoy aquí a aprobar es introducir Sí, perdón. Sí, tienen razón. Por favor. Gracias. Por mucho que le pese, y cuando decía que esto no se podía encajar, que todos los ciudadanos viajaran a 0,50, yo creo, señora Rodríguez, que cuando usted se estaba viendo venir de que sí iba a ser posible y vio ayer la noticia, pues algo dentro de usted tuvo que saltar y decir, tengo que buscar por cualquier sitio algo lo más negativo posible para intentar de vender a los ciudadanos que yo no pude hacerlo y que ahora esta gente del tripartito, esta gente de izquierda, los que nos han quitado el poder basado en una democracia distinta a la nuestra, lo han conseguido. Lo han conseguido encajar y además técnicamente con los mismos técnicos que ustedes tenían ahí anteriormente, los cuales nunca se le dieron indicaciones para que trabajaran esta propuesta de a 0,50 el viaje para cualquier ciudadano. Me alegra que lo único que haya podido encontrar negativo a esta propuesta sea el billete disuasorio, como bien digo. Me alegra que lo único negativo que haya encontrado es que hay una de las modalidades de tarjeta que ya existían,
que aumenta en 2 céntimos el viaje. Por tanto, nos vamos muy contentos, muy satisfechos de poder mandar esta propuesta a la Junta de Andalucía, pero no tan solo porque lo hayamos aprobado hoy aquí, sino porque todos los ciudadanos se beneficiarán y podrán hacer uso, como digo, del autobús a 0,50 céntimos. Gracias. Antes de cerrar las intervenciones, he cometido el error de no ofrecerle el turno antes, en segunda vuelta, a Izquierda Unida y Levantemos, por si desean hacer uso de este turno. ¿Levantemos? Sí. No, yo ya tenía pensado ir enseñártelo en persona. Las reglas de 3 se puede hacer para un lado o para otro. Si las haces para el lado del 14%, que es posible, la diferencia de la bajada es todavía mayor. O sea, si tú utilizas el 14,2, la bajada es del 34%. O sea, que la diferencia es todavía mayor. Es muy sencillito, Marta, de verdad. Tenemos problemas con lo básico. Bueno, yo creo que hoy el Partido Popular en esta mañana ha confundido el pleno. El de por la tarde es el del debate de la ciudad. Y creo que ha venido usted... Bueno, ya me veo un poco la escenificación de esta tarde. El señor Candón ausente y, por tanto, usted ejerciendo de manera improvisada y atropellada una portavocía de la que creo que también ha hecho gala de una cierta amnesia selectiva, ¿no? De olvidarse del desastre que han generado durante 8 años en la ciudad y de querer pintarnos ese escenario que vislumbro ya en su discurso de esta tarde, de una ciudad hundida, desastrosa, rota por un tripartito. En definitiva, me vuelo por donde va y quizá le atribuyo a ese nerviosismo del debate de esta tarde su tremendamente atropellada intervención de esta mañana. Hombre, que usted me diga a mí que soy esclavo de no sé qué, usted es su esclava, auténticamente esclava de su pésima gestión. Es que tenga usted que decirle a un concejal que en su etapa de la oposición fue responsable de algo, bueno, mire, será al revés, ¿no? Igual que ahora nos están valorando a nosotros por nuestra gestión de gobierno, usted va a ser valorada en esa hemeroteca, en ese Google, en el día a día de la calle, por su penosa y desastrosa gestión en el área de medio ambiente durante 4 años y su gobierno entero, el del PP, con el PA o lo que queda de él, durante 8. Por tanto, a mí me sorprende tremendamente que el Partido Popular tenga la cara dura de venir a este pleno y de hablar de mentiras, de desastre, de ruina. ¿Que ustedes van a hablar de ruina en el puerto? ¿Que ustedes van a hablarnos de ruina en el puerto de Santa María y en el servicio de autobuses, señora Rodríguez? Hombre, por favor, después de 8 años hundiendo literalmente esta ciudad, ¿va a hablar usted de ruina de este tripartito? Es el colmo. La obstinación, por otro lado, suya en distorsionar la realidad me parece ya tremendamente sorprendente. Que diga que estas medidas solamente van a beneficiar a aquellos que usen un servicio que tiene que ver con el consorcio de transporte de servicios interurbanos, me parece que usted no se ha leído ni siquiera el expuesto a pleno. Fíjese por dónde voy. Ya no le atribuyo la maldad o la intencionalidad en mentir. Le atribuyo la ignorancia supina de no saber leer una moción, de no saber leer una propuesta. Es que si usted concluye que no vamos a beneficiar nada más que los servicios metropolitanos interurbanos, me parece que usted no se ha leído ni siquiera la moción. Mire, en la línea que decía la portavoz de Ciudadanos, aquí estamos empezando a tomar medidas, medidas que empiezan por esta y que no terminan en esta, y que por supuesto que se está estudiando otras fórmulas como el bono solidario. Hoy el sistema es muy sencillo, tiene un bonus y un malus. Tiene un bonus que es un billete incentivo a 0,50, extensión de la universalización de la tarifa gancho, que fideliza clientela, que asegura recaudaciones y que capta capas sociales como nuevos usuarios del servicio de autobús. Si me va a respetar en el turno de palabra, yo podré luego ejercer como presidente y obligar a que se le respete a usted. Y luego tiene un sistema de disuasorio donde se suben 15 céntimos la tarifa actual y se sitúan los parámetros de otras ciudades, pero que hace que aquel que tiene la opción de realizar más de 10 viajes, ni se lo piense, vaya al bono. Y si no quiere ir al bono, tendrá que pagar 15 céntimos más que ahora. 15 céntimos más que ahora. Por tanto, con esto estamos extendiendo, universalizando, ampliando el sistema incentivo mediante la contratación de bonos que genera recaudaciones más o menos estables y captación de nuevas capas sociales como usuario. Por si queda un poquito más claro. A partir de ahora, que cada cual vote como considere. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Se levanta la sesión.